Vamos a aprender ahora a obtener la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. Bien, como vimos en los otros casos, para sacar fuerzas resultantes tenemos métodos gráficos y métodos analíticos. En este caso, el método gráfico que utilizaremos es el método del paralelogramo, que sirve solamente si el sistema está conformado por dos fuerzas. En el caso de que sean tres o más, hay que repetir varias veces el del paralelogramo o utilizar el método de la poligonal, que por ahora no vamos a aprender. Así que utilizaremos el método del paralelogramo. Bien, cuando nos dan un sistema de fuerzas un sistema de fuerzas concurrentes, bien, nos lo dan como de este tipo, indicando la intensidad y la dirección. Bien, nosotros la vamos a graficar de manera exacta usando una escala y graficando con el ángulo correspondiente. Yo medí los 30 grados con un transportador con un semicírculo y la fuerza de 2 centímetros porque es una escala 1 centímetro 10. De la misma manera, la de 40 newtons tienen 40 centímetros y medimos 60 grados. Dice, pertenece al segundo cuadrante, es decir, yo tengo que medir el ángulo que forma con el eje de las X. Cuando trabajamos con el segundo cuadrante usamos el ángulo que forma con el eje negativo de las X. Si estuviéramos en el tercer cuadrante, lo mismo, el ángulo ese que forma con el eje negativo. En el cuarto cuadrante es el ángulo que forma con el eje positivo de las X y en el primer cuadrante también. Bien, una vez que lo armamos como corresponde, vamos a empezar a realizar el método gráfico, método del paralelogramo. Vamos a armar un paralelogramo. Bien, vamos a marcar donde termina la F1 una línea paralela a la F2. La marcamos con una línea de puntos, no importa su longitud, bien, que sea un poquito más larga que la F2. Y después de la misma manera, vamos a marcar donde termina la fuerza 2 una línea paralela a la fuerza 1, de manera que estas líneas de puntos se corten. Marcamos paralela a F1 donde termina la F2. Allí la marcamos en línea de puntos. Bien, quedó formado un paralelogramo. Nuestra fuerza resultante empieza donde empieza el origen de coordenadas y termina donde se cortan las dos líneas de puntos. Ahí marqué el origen y el extremo de nuestra fuerza resultante. Unimos esos puntos y nos va a quedar determinada la fuerza resultante. Marcamos. Recordemos siempre, eso lo viene en algunos trabajos, que la fuerza resultante es una fuerza, es un vector. Bien, no me olvido de dibujar la punta de la flecha. Esa es nuestra fuerza resultante. Para saber cuál es su intensidad, como es un método gráfico, no me queda otra que medirla. Bien, yo voy a medir esa fuerza. Yo utilicé que eso era 1 centímetro, así que tengo 1 centímetro, 2, 3, 4 centímetros, 4,5. Bien, entonces, según nuestra escala, que era de 1 centímetro, 10 newtons, nuestra resultante, entonces, va a ser de aproximadamente 45 newtons, porque medía 4,5 centímetros. Y también tenemos que medir el ángulo para dar la dirección de la fuerza resultante. Tengo que medir el ángulo que forma la resultante con el eje negativo de las X. En este caso está marcado en la reglita. Ese ángulo es de 87 grados y pertenece al segundo cuadrante. Bien, ahí ya mediante el método gráfico, método de la resultante, obtuve el valor de la intensidad y su dirección. Bien, necesitamos ahora un método analítico. Bien,
Un método analítico es un método que es más preciso. Para eso es conveniente utilizar ese cuadro, no es obligatorio, pero es conveniente. Vamos a organizar los datos en ese cuadro. La F1, colocamos en el primer renglón, está formada, tiene una intensidad de 20 newtons y un ángulo de 30 grados. Vamos a descomponerla, ¿sí?, en sus componentes rectangulares, componente X y componente Y. Recordemos que para sacar la componente X debemos hacer la fuerza, la intensidad de la fuerza, por el coseno del ángulo que me da la dirección. En este caso sería 20 newtons por el coseno de 30 grados. Eso da como resultado 17,32 newtons. Para sacar la componente Y, recordemos que la fórmula era F por el seno del ángulo. O sea, acá deberemos hacer 20 newtons por el seno de 30 grados. Eso nos da como resultado 10 newtons. No me olvido nunca de las unidades. Bien. Antes de pasar a la fuerza 2, necesito saber los signos de esas componentes. Voy a marcar acá la componente X de la fuerza 1, la F1X. La F1X, como vemos, termina ahí, es un valor positivo, o sea que la componente esa es positiva. De la misma manera vamos a trazar la componente Y, que también, como vemos, es positiva. Bien. Vamos a hacer lo mismo ahora con la fuerza 2. Fuerza 2 igual a 40 newtons, ángulo 60 grados, cálculo de su componente X, 40 newtons por el coseno de 60 nos da 20 newtons y 40 newtons por el seno de 60 nos da 34,64 newtons. Veamos nuevamente los signos de esas componentes, para eso los vamos a trazar en el gráfico. Bien, vamos a trazar la componente X de la fuerza 2. Como finaliza ahí, F2X es un valor negativo. Bien, por lo tanto, esa componente va a ser negativa. Trazamos ahora la componente Y de la fuerza 2. Bueno, yo lo hago a mano alzada, no para hacerlo más rápido, a usted le va a salir más prolijito. Bien, esa es la componente Y de 2, es positiva. Bien, está en el eje positivo de las Y. Esa es positiva. Bien, una vez que marcamos los signos de las componentes, necesitamos sacar la resultante en X, la fuerza resultante en X, y la fuerza resultante en Y. La fuerza resultante en X consiste en sumar las fuerzas en X. Nos fijamos, X, las dos están en X, son colineales de distinto sentido. Bien, entonces las voy a restar. 17,32 newtons menos 20 newtons, eso me da menos 2,68 newtons. De la misma manera, vamos a sumar las fuerzas en Y, también son colineales, mismo sentido, tanto la F1 como la F2 en X van para arriba, por lo tanto se suma. La resultante en Y es de 44,64 newtons. Bien, ahora tenemos la componente X de la resultante y la componente Y, la tenemos que componer. Bien, tenemos que sacar el valor de la R. Recordemos que eso se hacía con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces nos queda que la R es igual a Rx al cuadrado más RI al cuadrado, todo
raíz cuadrada. Nos va a quedar que R es paréntesis, no me olvido el paréntesis si el número es negativo, menos 0,268 newtons al cuadrado más 44,64 newtons al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. La cuenta de adentro de la raíz nos va a dar como resultado 1999,9 newtons cuadrados. Debo hacerle la raíz cuadrada y ahí vamos a obtener el valor de la resultante, que es de 44,72 newtons. Si comparamos ese valor que obtuvimos analíticamente con el valor que obtuvimos gráficamente, fíjense que está muy cerca. Bien, eso significa que hicimos bien las cosas. Por supuesto que no van a dar exactos porque el método gráfico tiene sus errores, pero tienen que dar valores muy cercanos. Nos falta sacar la dirección de la resultante, es decir, el ángulo. Bien, recordemos que esto se hacía con la tangente. Tangente del ángulo es la resultante en Y sobre la resultante en X. Y acá voy a marcar algo muy importante. Son los valores absolutos. ¿Qué significan los valores absolutos? Que si la fuerza es negativa, la tengo que poner positiva. Solo pongo los valores positivos de las resultantes, sus valores absolutos. En este caso, nos va a quedar 44,64 sobre 2,68. No voy a poner el signo menos. Entonces, para obtener nuestro ángulo voy a hacer shift tangente de 44,6 sobre 2,68. Eso nos da un ángulo de 86 grados, 33 minutos, 52 segundos. Lo vamos a aproximar a 86 grados, que también ahora lo vamos a comparar con el método gráfico que utilizamos. Nos había dado un ángulo de 87 grados del segundo cuadrante, o sea, valores muy, muy, muy cercanos. Eso es indicativo de que hicimos las cosas bien. Sacamos la resultante, dimos su intensidad y su dirección.